¿Quieres que finja que importas esta noche? ¿O prefieres que sea honesta desde el principio? Lo dijo mientras se acomodaba el collar, sin susurros, sin bromas, lo suficientemente alto para que toda la mesa lo escuchara, mientras el camarero servía vino en mi copa. Su tono era ligero, casual. Ni siquiera me miró al decirlo, solo a su teléfono. Luego sonrió a la pantalla, no a mí. Los tenedores se detuvieron. Las miradas iban y venían entre nosotros. Yo no hablé, ni siquiera parpadeé. Creo que se me olvidó cómo hacerlo. Alguien carraspeó. Su jefe soltó una risita. La mujer de recursos humanos apartó la vista y empezó a cortar su salmón como si fuera terapia. Yo me quedé sentado, sintiendo el calor subir a mis orejas, la boca seca, la mente repasando cada posible razón por la que ella diría algo así delante de colegas, clientes, desconocidos. 5 minutos antes estaba elogiando la iluminación. Pensaba que estábamos pasando una buena velada. Ahora solo esperaba que alguien, cualquiera, me dijera que lo había imaginado. Pero nadie lo hizo. Ella siguió hablando como si nada hubiera pasado, describiendo un cambio de estrategia en marketing y bromeando sobre las acreditaciones de la conferencia. Cada palabra después de esa frase sonaba como estática en mis oídos. No podía concentrarme. Solo miraba la mantequilla medio derretida en el plato de pan entre nosotros. ¿Qué quería decir? ¿Por qué lo dijo? ¿Estaba planeado? Entonces Nash, el alto con los mocasines italianos y la voz aterciopelada, se inclinó hacia adelante y dijo: «Tienes un sentido del humor muy afilado, Marnie. Brutal, pero limpio. Me gusta». Ella sonrió. A él. Esa sonrisa real que antes guardaba para mí, después de pagar la factura de la luz o cuando le llevaba café antes de sus reuniones. Yo seguía callado. ¿Qué se suponía que debía decir? Ella ya lo había dejado claro. Yo no importaba. Así que esperé a que su risa sonara una vez más. Me levanté a mitad de su frase, puse la servilleta sobre la comida intacta y me fui. Nadie me detuvo. Nadie me preguntó si estaba bien. Ni siquiera ella. Pero aquí está el detalle. Mientras caminaba por ese largo pasillo para salir del restaurante, pasando junto a la barra y el atril del anfitrión, algo me hizo clic. No fue un desliz, no fue una broma fallida. Fue la primera vez que dejó escapar la verdad, y todos en esa mesa ya lo sabían, excepto yo. Debería haber seguido caminando. Debería haber llamado a un taxi. En cambio, di la vuelta. No para suplicar, no para pelear, para escuchar. Porque si ella quería ser honesta esa noche, yo también. Y lo que escuché después convirtió esa frase en lo menos cruel que dijo esa noche. Llegué a mitad del pasillo antes de que la espalda se me tensara. Me detuve junto a una escultura moderna que parecía un cisne derritiéndose, lo suficientemente lejos del comedor privado para que no me vieran, pero lo bastante cerca para escuchar. La música del restaurante sonaba más apagada aquí, pero las voces, nítidas. Esa risa fría y quebradiza, de la que acababa de escapar, seguía resonando. Sobre todo la de ella, ligera, coqueta, llena de la atención de otro. Nash seguía hablando, con su voz suave y segura. «Lo ha tomado bien», dijo, riendo. «¿Visteis su cara? Por un momento pensé que lanzaría la sopa. Más risas. Los pulmones se me encogieron. No era solo una cena. No era solo una frase. Era una actuación. Una en la que yo había sido el accesorio anticuado que no sabía cuándo terminaba su papel. «Lo entrenaste bien», dijo otra voz, femenina, divertida, posiblemente la pelirroja de antes. «¿En serio, Marnie? ¿10 años? Deberías dar un seminario sobre gestión de imagen. Gestión de imagen. No amor, no compañerismo, no vida. Imagen». Apoyé la palma en la pared fría. Me ancló. Me impidió volver allí a exigir una respuesta para la que no estaba preparado. En cambio, hice lo que siempre hago. Observé. En silencio. Con cuidado. Como cuando la veía recogerse el pelo antes de una entrevista.
como cuando la escuchaba practicar presentaciones, murmurando estadísticas sola en el pasillo a medianoche. Pero esto no era práctica, era rutina, y yo era el único que no había leído el guión. Entonces escuché lo peor, algo tan normal, tan relajado, que dolió más que cualquier crueldad. «Te lo dije», dijo ella entre sorbos. «Es inofensivo, no hará ruido, se irá a casa, acariciará a su pájaro, quizá lo escriba en su diario. Así es él, se dobla, no lucha». Todos rieron. Era una risa cómplice, una que todos habían ganado en una conversación a la que yo nunca fui invitado. La garganta me ardía, las manos me temblaban, no de rabia. La rabia habría significado que tenía poder, sino de vergüenza. Ella no mentía. Yo era ese tipo. Me iría a casa, me quedaría callado, porque la confrontación me parecía reprobar un examen para el que nunca me apunté. Pero lo que ella no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que yo no iba a irme a casa. No esta vez. Salí del restaurante del todo, sin mirar atrás. Caminé 3 calles hasta una parada de autobús, aunque tenía mi coche en el aparcamiento. No quería conducir. Quería sentarme, como un extraño en mi propia vida, y dejar que el mundo pasara mientras intentaba entender qué demonios había pasado. Cuando llegó el autobús, mi teléfono vibró. Un mensaje de Marnie. «No le des más vueltas, solo era una broma». Eso fue todo. Ese mensaje, esa mentira perezosa, ese insulto disfrazado de encogimiento digital, hizo algo que no esperaba. No me dolió, no me confundió. Me lo aclaró todo. Ella no estaba arrepentida, no estaba nerviosa. No le preocupaba que yo hubiera escuchado, que me hubiera ido, que no volviera a casa. Ni siquiera tenía curiosidad por saber dónde estaba, porque en su mente yo ya no era una persona, era un mueble, un fondo, un detalle que había mantenido demasiado tiempo y que ahora usaba como decoración. Y si ella pensaba eso, tenía que preguntarme cuántas personas más lo pensaban también. Esa noche no fui a casa, no fui a un hotel, fui a un lugar que me daría respuestas, un lugar al que nunca pensé ir, un lugar al que ella me había dicho que nunca tocara, su portátil del trabajo, que gracias a un error que ella nunca supo que había cometido, seguía conectado a nuestro disco compartido. Y lo que encontré allí era lo contrario de una broma. Era una línea de tiempo, con nombres, con fotos, con fechas. No era crueldad espontánea, era programada. En cuanto abrí el portátil del trabajo de Marnie, fue como si la máquina suspirara aliviada por fin al poder hablar. Sin pantalla de contraseña. Marnie siempre se había jactado de no perder tiempo con accesos inútiles. Antes solía poner los ojos en blanco. Ahora estaba agradecido. La pantalla se abrió en su panel de la empresa, con filas de pestañas y herramientas marcadas como favoritas. Al principio parecía un simple planificador de marketing. Cronogramas de campañas, contactos de proveedores, gráficos. Estuve a punto de cerrarlo y admitir que estaba exagerando, hasta que vi una carpeta llamada, simplemente, Clockwork. ¿Clockwork? Hice clic. Se abrió otra carpeta con años. 2019, 2020, 2021. Tenía carpetas con nombres de años como si archivara el tiempo mismo. Abrí la del año actual, 2025. Dentro había un documento llamado Quarter 2 Overlay Strategy.docs. Nada sospechoso, pero al abrirlo, las manos comenzaron a sudarme. No era marketing, ni siquiera negocios. Era personal, profundamente personal. Empezaba con una frase en negrita y subrayada. La percepción es la única moneda. Mantén el control de la historia. Debajo, tablas, registros detallados, entradas con colores, como si administrara múltiples vidas. 4 de abril, Nash, bar en la azotea. 18:30, vestir de blanco, salir por separado. 9 de abril, Ethan, cena en casa, poner lista de reproducción nostálgica en Spotify, usar gafas. 10 de abril, Nash, hotel.
Habitación 708. Usar débito, no corporativa. Me quedé helado. Seguía y seguía. Un calendario de engaños. Yo aparecía en él, marcado como si fuera una tarea. Una escena del guión. Todo, hasta mis comidas favoritas, estaba anotado, no como gesto de cariño, sino como estrategia. La lista de Spotify que puso el domingo pasado mientras cocinábamos juntos. Planeada. Su propósito era restablecer el tono emocional. Palabras de ella, no mías, y había fotos, enterradas en una subcarpeta llamada Visual Anchors, como si fueran recursos gráficos para una presentación. Pero no lo eran. Eran capturas de conversaciones, selfies con Nash e incluso grabaciones de notas de voz en las que ella misma ideaba cómo salir del matrimonio sin manchar su imagen, redirigiendo la simpatía hacia ella. Había una nota que hizo que el corazón se me detuviera un segundo. Se derrumbará emocionalmente, pero no reaccionará. Es el tipo más seguro, sin daño de reputación. Ese era yo. Eso era lo que valía para ella. No lloré, no grité. Solo me quedé mirando la pantalla. A la mujer que creía conocer, reducida a una estratega digital de la manipulación emocional. Su crueldad no era cortante. Era metódica, fría, calculada, como si hubiera pasado meses preparando todo para hacerme dudar de mi propio instinto, hasta que resultara más fácil culparme a mí mismo que enfrentar lo que ella había hecho. Pero aún no estaba enfadado. No del todo. La rabia todavía no había llegado. Lo que sentía era más profundo. Desorientación. No solo estaba perdiendo a mi esposa, estaba descubriendo que en realidad nunca la había tenido. Yo era su vida de distracción, su disfraz, y no podía dejar de mirar, porque cuando pensé que ya había visto lo peor, abrí un archivo de hace 2 semanas, llamado Marnie's Voice, audiotest. Era una nota de voz para ella misma. Le di a reproducir. Vale, recordatorio. Cuando lancemos la campaña, asegurarme de que el anuncio de separación con Ethan coincida con el despliegue. La emoción genera tracción. Tengo que presentarlo como crecimiento irreconciliable. Evitar la narrativa de culpa. Quizá decir que crecimos en direcciones distintas. Mantenerlo vago. Amistoso. Esa última palabra retumbó. Amistoso. Estaba ensayando cómo abandonarme. Ni siquiera intentaba ocultarlo. Solo quería empaquetarlo bien. Como si yo fuera un vestido que ya no usaba, pero quería donar con la etiqueta puesta. Me quedé allí sentado más de 1 hora. El loro, Grayson, estuvo en silencio todo el tiempo. Creo que lo notó, que algo irreversible había pasado, que algo en el aire se había roto. Cuando por fin cerré el portátil, no fue porque quisiera dejar de mirar. Fue porque sabía que ya no podría desverlo. Y en algún rincón del pecho, una chispa se encendió. No rabia, no venganza. Claridad. No le diría lo que había encontrado. Aún no, porque ella creía que me doblaría en silencio. Y yo quería que sintiera algo para lo que no tenía un plan. Incertidumbre. La llave giró en la cerradura exactamente a las 22:41. La observé desde la mesa de la cocina, quieto, callado, como si estuviera estudiando a un animal salvaje en su hábitat natural. Marnie entró con su abrigo azul marino, los tacones resonando suavemente en el suelo del vestíbulo. No me llamó. No preguntó por qué las luces estaban apagadas, ni por qué el aire parecía más denso. Solo suspiró y dejó el bolso en el banco como cualquier otra noche, como si esto fuera solo un jueves y la cena hubiera sido un éxito moderado. Yo ya había cerrado el portátil, ya había desconectado su nube. No borré nada. Hice copias. Varias. Pero dejé todo en su lugar, intacto. Quería que ella creyera que nada había cambiado. Así es como ella actuaba, ¿no? Controlar la historia, mantenerla limpia. Entró en la cocina, se detuvo al verme. «Oh», dijo, un poco sorprendida. «Estás despierto». No respondí, solo la miré.
Parpadeó 1, 2 veces. Luego sus ojos se entrecerraron, evaluando, buscando señales. Me estaba leyendo, intentando averiguar si había oído algo, visto algo, sentido algo que no estaba en su guión. ¿Estás bien?, preguntó, moviéndose hacia la nevera, como si la charla casual pudiera recomponer el aire. Estoy bien, respondí, demasiado calmado. Abrió la nevera, miró dentro sin ver nada, y la cerró sin sacar nada. Te envié un mensaje, añadió. Supongo que tu móvil se quedó sin batería. No, dije. No se quedó. Hubo una pausa, un destello de reconocimiento en sus ojos. No de pánico, de estrategia. Estaba recalculando. Bueno, espero que no te tomaras demasiado en serio la cena, dijo con una risita suave, colocando con cuidado un vaso bajo el grifo del agua filtrada. Algunas bromas se fueron de las manos. Ya sabes cómo es Tren. Tienes razón, dije, entrelazando las manos. Algunas bromas fueron muy reveladoras. Ella se quedó inmóvil. El silencio era tan denso que podía escuchar el zumbido del motor del frigorífico. No preguntó a qué me refería, y eso me lo dijo todo. Estaba intentando calcular cuánto sabía yo, si cambiar de rumbo, confesar o jugar a largo plazo. Eso es lo que hacen los mentirosos cuando están atrapados entre la duda y la certeza. Ganan tiempo. Yo la dejé retorcerse en ello. Luego, suavemente, dije, ¿cuándo pensabas contarme lo de la línea de tiempo? Su mano tembló apenas. Dejó el vaso sobre la encimera demasiado rápido. El agua se desbordó por el borde. No sé de qué hablas. ¿Conoces ese momento en las películas en que el villano descubre que el héroe lo sabía todo? Esto no fue así. No hubo máscaras cayéndose, ni un jadeo dramático. Marnie simplemente se quedó inmóvil, como un ciervo que ve al depredador demasiado tarde para correr. Me levanté despacio, caminé hasta el perchero y tomé el sobre que había preparado horas antes. Dentro, copias impresas de sus notas, algunos correos electrónicos, una de las fotos que ella no sabía que tenían metadatos. No se lo lancé, ni siquiera se lo puse en la mano. Lo dejé suavemente sobre la encimera, junto a la suya, y susurré. Ábrelo cuando estés sola. Ella lo miró como si fuera algo vivo. No voy a hacer esto contigo esta noche, dijo tras una larga pausa, intentando invocar molestia, autoridad, cualquier emoción que pudiera devolverle el control. Lo sé, respondí. De eso se trata. Entonces me miró. De verdad me miró, por primera vez en semanas, quizá meses, y creo que le asustó que no estuviera llorando, que no estuviera gritando, que no me estuviera doblando. No estaba preparada para una tormenta silenciosa. No estaba preparada para que yo pareciera ya ausente, incluso de pie frente a ella. Y quizá por eso no me siguió cuando salí por la puerta principal, porque esta vez, por primera vez, no me iba para calmarme o tomar aire. Me iba para decidir si quería volver. Y algo dentro de mí ya sabía la respuesta. Esa noche no me escribió. Ni una vez. Esperaba alguna actuación, tal vez un mensaje de voz con culpa, o el típico «lo malinterpretaste». Pero no llegó nada. Solo silencio, como si la casa hubiera digerido mi salida, como si ya tocara, como si el guión que había ensayado nunca hubiera incluido una escena donde yo elegía desaparecer. Me quedé en un apartahotel cerca del aeropuerto. Olía a limpiador de limón y comidas de microondas olvidadas. Pero era anónimo, silencioso, perfecto para lo que necesitaba. Espacio. No llamé a amigos, no publiqué nada. Necesitaba observar sin influencia, pensar sin comentarios. Ese siempre había sido mi problema, dejar que otros escribieran sus verdades en mis márgenes. No más. Al tercer día, por fin me escribió. Marnie, espero que estés bien. Si quieres hablar como adultos, estoy aquí. Una frase extraña. Si quieres hablar como adultos. La implicación no era preocupación. Era un golpe, un marco. Como si mi silencio fuera inmaduro. Como si su traición fuera lo maduro.
No respondí. En cambio, observé desde lejos. Sabía que intentaría algo pronto. Y así fue. La tarde siguiente volví a la casa por exactamente 20 minutos. Lo cronometré. No le avisé. Ella no estaba, pero el perfume que usaba flotaba como un fantasma en cada esquina. Tomé lo esencial: pasaporte, portátil, cargador, dinero en efectivo, y algo que ella no esperaba que quisiera: su teléfono de respaldo. Lo guardaba en la mesilla de noche. Por emergencias, había dicho una vez. Siempre pensé que era un teléfono para su trabajo, que solo se sincronizaba cuando hacía falta. Pero una vez lo dejó desbloqueado delante de mí mientras se cepillaba los dientes. Recordaba el código. No olvido las cosas pequeñas. No ahora. De vuelta en el apartahotel, lo conecté. Arrancó lento, como resistiéndose a exponerse. La pantalla principal era mínima. Pocas aplicaciones, nada de redes sociales. Solo mensajes, notas de voz y un registro de llamadas. Y ahí lo encontré. Un contacto llamado Ashland Group. Seguro. No sabía qué significaba el nombre, pero reconocí el número. Lo había visto aparecer en su portátil semanas atrás. Ella dijo que era un cliente freelance, pero los mensajes no eran de trabajo, eran sobre mí. Fui leyendo despacio, docenas de textos, la mayoría breves, algunos escalofriantes en su naturalidad. Ashland, ¿sigue sin saber nada? Marnie, sí, tipo callado, útil pero apagándose. Otro, Ashland, estructura legal redactada. Conservarás la mayoría. Marnie, perfecto. Avanzaremos después de la cena del segundo trimestre. Después de la cena del segundo trimestre. Esa era la cena, aquella en que dijo: algunas relaciones son solo para las apariencias. No me estaba poniendo a prueba. Estaba activando el último interruptor. No era una infidelidad, ni siquiera una traición romántica. Era borrarme. Se había asociado con alguien, quizá un abogado, quizá un socio silencioso, para mover activos, reescribir la narrativa pública y diseñar una salida limpia de la vida que había construido sobre mi lealtad. No se iba porque se hubiera desenamorado. Se iba porque yo ya no era necesario. Y sin embargo, su plan tenía un fallo. Asumía que yo me quedaría callado, que no indagaría, que no intervendría. Ese fue su error, el único factor que no calculó. Porque al sexto día, por fin, rompió el silencio. Apareció en mi alojamiento temporal, sin aviso. La vi en el reflejo primero. Abrigo oscuro, labios rojos, comida para llevar de nuestro viejo restaurante favorito, como si solo estuviéramos atravesando una pequeña crisis matrimonial, como si esto fuera un reinicio. No abrí la puerta, miré por la mirilla. Tocó una vez, sonrió levemente, se acomodó la bufanda, luego tocó otra vez, y entonces dijo, suave y dulce: Elwood, creo que ambos exageramos. ¿Podemos hablar de lo que viene después? Esa frase, pronunciada con la suavidad de un lanzamiento de campaña, me atravesó el cuerpo con algo que no era miedo. Era otra cosa. Era la sensación de haber llegado a un lugar inevitable. Supe en ese momento que no era una mujer pidiendo perdón. Era una mujer reajustando la narrativa. Pero lo que ella no sabía era que yo ya había empezado a escribir mi propia versión. Y ella ya no era la narradora. No abrí la puerta, no por despecho, ni siquiera por miedo. Simplemente la observé. Marnie se quedó allí un minuto entero, quizá esperando que cediera, quizá contando con que el silencio me ablandara. Incluso volvió a llamar, suavemente. Ese tipo de llamada que harías a un amigo después de un malentendido, no a un marido contra el que has conspirado. Cuando por fin se fue, me quedé inmóvil tras la puerta otros 5 minutos, escuchando. Sus pasos, su ausencia, el eco de la única persona que una vez supo exactamente cómo llegar a mí, ahora dándose cuenta de que ya no podía. Pero no la estaba evitando. Me estaba preparando para lo que venía después.
porque ahora sabía qué tipo de juego estaba jugando ella, y también sabía que sería un error entrar desarmado. Necesitaba información, palanca, y no de ella. Había un nombre en ese registro de llamadas que aparecía más de una vez, un hombre que casi había olvidado que existía, porque ella se había encargado de eso. Connor Bales. Nunca fuimos cercanos, no realmente. Era un amigo suyo de hace tiempo, de la universidad, un fotógrafo con adicción a la cafeína y tendencia a contar demasiado en redes sociales. Hacía años que no veía su nombre en ninguna parte. Ella solía mencionarlo mucho cuando empezamos a salir. Y de pronto, silencio, como si lo hubiera borrado de nuestra vida compartida. Pero ahí estaba. Contacto frecuente en su teléfono de respaldo, especialmente en las semanas antes de esa cena de negocios. Lo busqué. Aún tenía un pequeño estudio en la zona este, especializado en retratos de alta gama y branding para startups. Su web era limpia, pulida, como todo lo que ella admiraba. Aparecí sin avisar. El estudio era minimalista, silencioso, paredes blancas, equipos de cámara apilados como piezas de museo. Connor se veía más viejo, más delgado, menos como un amigo y más como alguien que había envejecido guardándose demasiadas cosas. Cuando me vio, parpadeó lentamente, como si mi presencia formara parte de un sueño que había prometido no mencionar nunca. Elwood, dijo con cautela, no esperaba verte. Ni yo, respondí, pero querrás escuchar por qué estoy aquí. No me pidió que me fuera. Quizá lo vio en mi cara. Quizá lo había estado esperando. No grité. No acusé. Me senté frente a él, doblé el abrigo y dejé mi teléfono sobre la mesa como si fuera una grabadora, aunque no lo era. Encontré sus notas, dije. Las grabaciones, el calendario. Lo vi todo. Sus manos se aferraron al borde de la mesa, pero no parecía sorprendido. En cambio, dijo, ella me dijo que nunca mirarías, que te retirarías. Casi acierta, dije en voz baja. Él soltó el aire de golpe. Entonces te debo una disculpa. Esa frase me tomó por sorpresa. Se levantó, cruzó la habitación y sacó un pequeño disco duro de un cajón, sin explicación, sin vacilar. Me lo entregó como quien entrega un arma que nunca debió tener. ¿Qué hay aquí?, pregunté. Pruebas, dijo. Seguro, para mí, sobre todo, pero también para cualquiera que se interpusiera en nuestro camino. El estómago se me retorció. ¿Por qué guardarlo? Porque Marnie no destruye a la gente abiertamente. Los erosiona con el tiempo. Les hace dudar, cuestionar, encogerse. Vi lo que le hizo a un cliente una vez. El hombre terminó hospitalizado por una crisis nerviosa. Ella sonrió a la esposa en el funeral. No sabía si reír o vomitar. Se me acercó hace un mes, continuó Connor. Dijo que necesitaba fotos para un realineamiento narrativo, que iba a separarse de ti con suavidad y quería controlar el tono público. Pensé que era lenguaje de relaciones públicas, hasta que vi sus documentos. Entonces, ¿por qué ayudarla?, pregunté, con más filo del que pretendía. Él bajó la mirada, avergonzado. Porque soy débil, porque me convenció de que era inofensivo, y porque no pensé que tú llegarías a saberlo. Esa fue la parte que más dolió. No la traición, no los secretos, el hecho de que tanta gente hubiera apostado por mi silencio. Me levanté, disco en mano. No voy a la policía, dije, y no voy a empezar una guerra. Connor asintió, confuso. Entonces, ¿qué vas a hacer? Me detuve en la puerta. Algo que ella nunca ha visto. Respondí. Voy a darle exactamente lo que quiere. En público. ¿Y en privado?, preguntó. Lo miré a los ojos. En privado, le voy a recordar que nunca fui inofensivo, solo callado. De camino al coche, las piezas empezaron a encajar. No estaba construyendo un plan de venganza. Estaba construyendo un espejo, y pronto la dejaría mirarse en él.
La primera publicación apareció en su LinkedIn el lunes siguiente por la mañana. Pulida, calculada, empapada de ese lenguaje de terapia corporativa que ella adoraba. Tras una década transformadora, Ethan y yo hemos decidido separarnos con respeto mutuo y profunda gratitud. Crecer a veces significa dejar ir con gracia. Por favor, respetad nuestra privacidad mientras damos nuestros próximos pasos. La foto adjunta era una instantánea en blanco y negro de hace 5 años. Reíamos. Aquella vez le había preparado té después de que perdiera una propuesta. Dijo que era la primera vez que alguien la veía cuando no estaba ganando. Y ahora usaba ese momento como saludo final. En cuestión de horas, los me gusta inundaron la publicación. Comentarios de colegas, gente del sector, líderes de opinión con los que había hecho networking en paneles y eventos en azoteas. Todos alababan su fortaleza, su vulnerabilidad. Uno incluso escribió: «Eres una inspiración. Dejar ir también es una forma de amor». Yo lo miraba todo desde el mismo sofá donde una vez memoricé su pedido de café. Pero lo poético era esto. Ella pensaba que había publicado el final, que yo seguía en la audiencia, viendo apagarse las luces. Lo que no sabía era que mi comienzo ya había empezado. Esa misma mañana lancé mi propia declaración. No pública, no performativa, ni siquiera sobre ella directamente. Publiqué un pequeño artículo en un blog profesional discreto y respetado, algo que poca gente fuera de nuestra industria llegaría a notar. El artículo se titulaba «Arquitectura de la narrativa. Cómo el enfoque emocional socava la responsabilidad en las rupturas públicas». Era sereno, académico, sin nombres, sin acusaciones, solo una autopsia de las estrategias que la gente usa para salir limpiamente, sin enfrentar el daño. Desmenuzaba palabras como mutuo, crecimiento y dejar ir con gracia, analizándolas como herramientas de gestión de imagen más que como reflexión genuina. En 2 días lo retomaron 3 boletines de ética. Una viralidad silenciosa, de ese tipo que ella no podía gritar, el que se filtra como un susurro que no se puede bloquear. ¿Lo siguiente? Me envió un correo. Asunto: ¿en serio? Sin saludo. Solo una frase. «Esto no te hace ver mejor, Ethan», respondí con 2 palabras. No era sobre mí. Ahí empezaron las grietas. Primero vino la llamada perdida de su asistente, alguien que nunca me había contactado directamente en todos nuestros años de matrimonio. Me dejó un mensaje balbuceando sobre solapamientos de tiempos y desajustes en la percepción pública. Lo borré. Después llegó un mensaje de Connor. «Ella sabe que te di el disco». Me llamó gritando, pero a mí no me llamaba. No podía, porque llamarme significaba reconocer que yo no estaba roto, que no me había derrumbado, que seguía en la misma historia, ya no como personaje de fondo, sino como autor con mi propia pluma. Pasó una semana. Me mudé del apartahotel a un loft temporal, a 2 ciudades de distancia. Silencioso, ventanas altas, un lugar sin recuerdos. Grayson, el loro, vino conmigo. Dejó de imitar su risa. Ahora silbaba para sí mismo, suavemente, como si también se estuviera reajustando. Una tarde, recibí un paquete. Sin nota, sin remitente. Dentro había una pequeña caja de madera, la misma caja que usé hace 3 años para proponerle renovar nuestros votos en nuestro 7º aniversario. Entonces le había escrito una carta sobre el perdón, la lealtad, elegirnos incluso cuando es difícil. La puse en esa caja junto con un anillo nuevo. Ella lloró al leerla. Me dijo que aún la hacía sentir como la mejor versión de sí misma. Ahora la caja estaba de vuelta, vacía, salvo por una cosa, una versión impresa de su nota de voz original, la misma en la que planeaba cuándo publicar nuestra separación. Yo no la había impreso. Ella sí. Abajo había escrito en tinta roja: «No pensé que fueras capaz». Ella seguía sin entender. Esto no era venganza. No era un regreso teatral. Era negarme a desaparecer solo porque ella ya había ensayado mi salida.
Pero la verdadera sorpresa llegó después. Tenía un último movimiento planeado, un golpe profundamente personal, silencioso, invisible y diseñado para sentirse como un tecnicismo. Llegó en un sobre Manila a la mañana siguiente, y lo que había dentro casi me hizo caer de rodillas. El sobre se quedó en la encimera como una bomba de tiempo, plano, delgado. Pero yo ya sabía lo que había dentro antes de abrirlo. Papeles de separación, redactados, fechados y ya firmados por ella. Una carta mecanografiada de su abogado decía que habían anticipado este siguiente paso y que esperaban mantener la discreción para todas las partes involucradas. Sonreí ante esa frase. La discreción había sido su especialidad hasta ahora, pero no estaba enfadado. Ya no, porque lo que ella no sabía, lo que nadie sabía, era que yo ya había presentado mis propios documentos 3 días antes. No por reacción, no por emoción, solo hechos, limpios, controlados, como ella, solo que los míos tenían una diferencia crítica. Yo no había pedido silencio, había pedido derechos narrativos. Hay una cláusula en ciertos procesos de disolución cuando hay propiedad intelectual o imagen pública involucrada. La mayoría de la gente la omite. Ella lo hizo. Su abogado también. Yo no. Y gracias a eso, ahora soy dueño de la historia de nuestro matrimonio, pública, personal y profesionalmente. Esa fue mi elección, no por venganza, por la verdad, porque nunca quise destruirla. Solo quería recuperar mi voz. No respondí a su abogado. Le envié un mensaje simple. Tenías razón. Yo era callado. Pero callado no significa ausente. Tú escribiste la primera mitad. Yo escribiré la segunda. Solo. Y por primera vez. No como tu marido. Solo como yo. No volví a saber de ella. Y se sintió en paz. Tomé el mes siguiente libre, sin salidas dramáticas, sin desapariciones teatrales. Les dije a mis clientes que estaba recargando energía. Y era cierto. Caminé más, leí más. Incluso empecé a hacer voluntariado en un refugio de animales, ayudándoles a digitalizar los archivos de adopción. La primera noche que fui, conocí a una mujer llamada Raina. No llamativa, no ruidosa. Hablaba con los animales como si la entendieran. Y quizá lo hacían. Empezamos a tomar café después de los turnos. Al principio eran conversaciones ligeras, libros, listas de reproducción raras, su miedo a los ascensores, pero luego llegaron las charlas más largas, las risas, los silencios que no pesaban, de esos que crean espacio en lugar de exigir que se llene. Una noche dijo: «Pareces alguien que acaba de salir de algo que era todo apariencias». Hice una pausa, luego sonreí. «No tienes idea», dije, «pero creo que por fin estoy apareciendo». A la mañana siguiente encontré a Grayson, el loro, sentado en el borde de su percha, mirando cómo el sol se movía por el suelo. Silbó una vez. Ya no era la risa de Marnie, era otra cosa, algo nuevo, quizá mío. Nota final. Sin finales explosivos, sin drama judicial, sin grandes venganzas, solo un hombre callado al que subestimaron, hasta que recordó que la dignidad no hace ruido. Y sanar tampoco.